Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el anterior vídeo del curso, estuvimos explicando tanto el concepto como la clasificación de las necesidades humanas. Si no lo has visto, te lo dejo aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Dicho esto, en este vídeo nos centraremos en ver las características de las necesidades humanas. Las principales características de las necesidades humanas son las siguientes. Número 1. Las necesidades humanas son ilimitadas. Todo el mundo cuenta con necesidades ilimitadas. Cuando una persona satisface una necesidad, surge otra para ocupar su lugar, y así continuamente. Los deseos del hombre se vuelven ilimitados, porque encuentra nuevas formas de hacer la vida más cómoda y agradable. Por ejemplo, cuando se satisfacen las necesidades básicas como la comida, la ropa y la vivienda, el ser humano buscará consumir comida de calidad, deseará comprar ropa de moda y querrá vivir en un piso grande con piscina, barbacoa, etc. Es decir, los deseos humanos no tienen fin. La mente del hombre está hecha de tal manera que nunca está completamente satisfecha, siempre anhela más bienes y servicios. Al ser los deseos ilimitados, el ser humano está siempre ocupado en hacer esfuerzos para satisfacer sus deseos. Esta es la principal razón del continuo progreso económico en el mundo. Número 2. Cada necesidad humana particular puede ser satisfecha. Aunque los deseos, en su conjunto, son ilimitados, es posible satisfacer un deseo particular, siempre que se tengan los medios. Por ejemplo, si un hombre quiere un coche, puede tenerlo y quedar satisfecho. Si tiene sed, beberá agua y la necesidad también quedará satisfecha. Por lo tanto, un deseo particular puede ser satisfecho si uno tiene dinero suficiente para el propósito. La ley de la utilidad marginal decreciente depende de esta característica particular de los deseos humanos. Esta ley lo que nos quiere decir es que si un hombre tiene hambre, estará dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero por una hamburguesa. Sin embargo, una vez acabada la hamburguesa, si quiere una segunda hamburguesa, estará dispuesto a pagar una cantidad menor de dinero, ya que no le reportará la misma utilidad que la primera hamburguesa, y así sucesivamente con hamburguesas posteriores. Número 3. Las necesidades son recurrentes. La satisfacción de un deseo particular, como por ejemplo jugar un partido de baloncesto en cualquier momento, no significa el fin del mismo. Ese deseo puede volver a sentirse, después de algún tiempo o unos días. Es decir, algunas necesidades son periódicas. Por ejemplo, el hambre no puede ser satisfecha una sola vez, ya que pasadas unas horas, el ser humano volverá a sentir hambre y querrá otra vez comida. La producción continua de diferentes bienes y servicios se basa en esta característica de las necesidades. Número 4. Las necesidades son complementarias. Rara vez una mercancía satisface por sí misma una necesidad humana. Por ejemplo, necesitaremos un bolígrafo y una hoja de papel en caso de que queramos escribir una carta. Si solo disponemos del bolígrafo y no tenemos el papel, no podremos cubrir nuestra necesidad. Lo mismo ocurre con la necesidad de conducir un coche. Solo podremos satisfacer esta necesidad si tenemos un coche y además tenemos gasolina. Por tanto, hay necesidades que son complementarias. Número 5. Las necesidades compiten entre sí. Como las necesidades humanas son ilimitadas, no pueden satisfacerse todas a la vez, debido a los recursos limitados con los que contamos. Una persona puede querer comprar una televisión, irse de viaje, comprar un coche, unos libros, ropa, zapatillas o en general cualquier otra cosa. Sin embargo, no puede comprarlos todos, debido a los limitados recursos de los que dispone. En este caso, deberá elegir entre los diferentes productos. La ley de la utilidad marginal o el principio de sustitución se basan en esta característica de las necesidades. Número 6. Las necesidades humanas pueden satisfacerse de formas alternativas. Por ejemplo, un hombre puede satisfacer su hambre tomando pan, pollo, frutas o dulces. Cuando hay formas alternativas de satisfacer un deseo, elegimos una de ellas, en función de nuestros ingresos, los precios de los productos sustitutivos y nuestro gusto personal. El concepto de demanda elástica se explica con la ayuda de esta característica de las necesidades. Número 7. Las necesidades varían en intensidad. No todas las necesidades son igual de importantes. Algunas necesidades son más urgentes que otras. Las necesidades más urgentes deben tener prioridad para ser satisfechas, ya que contamos con recursos limitados. Por ejemplo, la necesidad de comer es más importante que ir al cine a ver una película. Número 8. Las necesidades varían según la persona, la edad, el lugar y el momento. Las necesidades difieren de una persona a otra. Todo depende del entorno, la actitud y el estatus social del individuo. Dos personas pueden no necesitar el mismo producto, en las mismas circunstancias.
Una puede preferir una vida sencilla y otra una vida lujosa. A unos les pueden gustar los dulces y a otros las cosas saladas. Es decir, las necesidades personales son diferentes entre sí. Pero también las necesidades humanas cambian según la edad. Un niño quiere juguetes, mientras que un adulto quiere un coche. Un estudiante quiere ir a la universidad, mientras que un adulto quiere un trabajo y una vida segura. Estas necesidades también difieren de un lugar a otro. En los países cálidos, la gente necesita ropa ligera de algodón, mientras que en los países fríos se necesita ropa de abrigo. De nuevo, las necesidades difieren de una época a otra. En la temporada de invierno, la gente preferirá bebidas calientes, como el té o el café, mientras que en la temporada de verano te apetece más un refresco o agua fría. Número 9. Las necesidades presentes son más importantes que las futuras. Es un instinto humano considerar que las necesidades presentes son más importantes que las futuras. La famosa expresión "más vale pájaro en mano que ciento volando" se basa en esta característica de las necesidades. El futuro es incierto e imprevisible, por lo tanto el hombre se preocupa más por la satisfacción de sus necesidades presentes que por sus necesidades futuras. De esta característica de las necesidades depende cuánto consume y ahorra un hombre de sus ingresos. También explica una de las razones por las que se pagan intereses. Número 10. Las necesidades se ven afectadas por la publicidad. Las necesidades humanas también se ven afectadas por la publicidad de las empresas. Cuando vemos un anuncio sobre un nuevo producto en un periódico o en la televisión, surge inmediatamente un deseo de adquirirlo. Esto hace que en la actualidad, la mayoría de nuestras necesidades son el resultado de ingeniosos anuncios. Número 11. Las necesidades se ven afectadas por las costumbres sociales. El hombre es un animal social, por lo tanto las necesidades también se ven afectadas por nuestras costumbres sociales. Por ejemplo, la demanda de una banda en el momento del matrimonio es un deseo afectado por nuestras costumbres sociales. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos, para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal, si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios, para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.